Bueno, muy buenas tardes. Como el profe ya lo indicó, mi nombre es Alexandra Arciniegas y les voy a hablar acerca del primer capítulo y del segundo capítulo de los bienes terrenales del hombre. Los bienes terrenales del hombre es un libro escrito por Leo Haberman, para los que no sabían. El primer capítulo se llama Clérigos, Guerreros y Trabajadores. ¿Por qué se llama así? En la Edad Media, como todos sabemos y conocemos la historia, todos somos del área de sociales, existía amo y siervo, o vasallaje, para que lo entiendan mejor. Entonces esto generaba que las personas que tuvieran el dinero, que en ese momento no era dinero como tal, sino era tierra, se dice que la tierra era la llave de la riqueza en ese momento. Entonces, ¿qué pasaba? Un feudo tenía demasiados vasallos. ¿Qué quiere decir vasallos? Son siervos. Y estos eran divididos por franjas. Cabe recalcar que el libro nos habla de que las franjas no podían ser unas seguidas de las otras, porque esto no lo permitía el amo, el dueño de todo esto. Y que los campesinos que estaban en el último eslabón, siempre ha existido la lucha de clases sociales, que aún hoy en día se sigue viendo, y al estar en el último eslabón eran los encargados de trabajar absolutamente toda la tierra, incluyendo la tercera parte, que era la cual le pertenecía al dueño de todo el terreno. Existían diferentes tipos de siervos y hay una frase que decía que no había señor sin tierra ni tierra sin señor. Es decir, un amo que no tuviera la suficiente tierra no podía ser amo. Por eso acá en la parte donde vemos siervos están los de gleba, que eran los primeros. ¿Qué eran los siervos de gleba? Eran los que estaban adjuntos siempre a la casa de su amo, es decir, no tenían nunca ningún tipo de vacaciones ni nada, siempre estaban adjuntos y trabajaban juntos en la casa de su amo. Están los bodas, su nombre lo indica, bodas, borde. ¿Por qué? Porque poseían solamente una pequeña parte al límite de las aldeas. En ese tiempo no existían ciudades, eran aldeas lo que existía. Acá en esto me faltó colocar uno que son los colonos. Los colonos eran personas que no tenían absolutamente nada. Y entonces ellos trabajaban solamente por un techo y por la comida que el amo les pudiera otorgar. En el caso de los villanos eran siervos más privilegiados. ¿Por qué motivo? Porque los siervos más privilegiados, ellos ya poseían un auge y un poder económico más alto. Entonces esto generaba que ellos ya no les tocara trabajar en la tierra de los amos, sino que ellos alquilaran su misma tierra y con lo que tenían de ahí le pagaban al amo que era de ellos. Por eso se llaman villanos. ¿Qué pasaba con el vasallaje en el caso de las mujeres y las viudas? ¿Por qué se dice que si ahora actualmente es difícil ser mujer, en el tiempo de la era medieval era aún más complicado? Porque ellas debían pagar multa si no se querían casar. En el caso de las viudas, tenían un esposo, lo perdían, debían mantener y pagar una suma de dinero para que las dejaran sin ataduras. Y en el caso de las mujeres siempre estaban sujetas a que tenían que casar, eran básicamente una propiedad. ¿Qué sucede en el caso de la iglesia en este tiempo? La iglesia tenía un poder o un auge muy económico y espiritual demasiado alto, pero ¿cómo adquirió el auge económico la iglesia? Fácil. Las personas que eran creyentes de la iglesia decían que al morirse ellos querían subir a la diestra de Dios. Entonces, ¿cuál era la mejor manera para subir? Entregándole el terreno que ellos poseían o la poca tierra o lo poco que tenían a la iglesia antes de morir. Esa era la manera. Se dice que la iglesia fue el mayor terrateniente de la Edad Media. ¿Por qué? Por lo mismo, porque la iglesia opacaba o de cierta manera explotaba a estas personas, pero como era la iglesia eso no se veía por ser la iglesia. Me pasan la siguiente, creo que es el capítulo 2. En esta parte aparece el comerciante. Fue muy difícil que apareciera el comerciante y se pudiera globalizar un comercio. ¿Por qué? Fácil. No había una unión en la que se pudiera llegar como a esto. La iglesia tuvo mucho que ver con esto que está de primeras, cruzadas, todas las conocemos. Estas cruzadas en un principio se hicieron, la iglesia necesitaba expandir más el poder que ya poseía. Entonces, ¿qué hizo? Crear las cruzadas, impulsar la gente o los guerreros que no tenían la posibilidad de tener algo económico, lo que hizo fue impulsarlos para que, según ellos, al participar en esas cruzadas pudieran dejarle un futuro asegurado a la generación que venía atrás de ellos. Es decir, sus hijos, sus nietos y todo esto, porque pues eran personas normales. Ahora, entramos, bizantinos, imperio, como su nombre lo indica, necesitaba frenar el avance de los musulmanes encima de ellos. ¿Qué hizo? Se unió con la iglesia. Tan sencillo como eso. Ahora sí vamos con esta parte del comercio. Ferias.
¿Por qué ferias? En ese tiempo no había la posibilidad de que se expandiera el comercio. ¿Por qué? Porque no eran como somos ahora, que nosotros dependemos de otros países para poder subsistir. En ese tiempo eran autosostenibles, solamente producían para ellos. Ellos producían su vestuario, agricultura y todo, y no producían como tal, porque no había como tal la demanda para ellos hacer la oferta. Pero cuando iniciaron estas ferias, que se hacían 2 anualmente, donde en esas ferias se podía encontrar absolutamente de todo, fue cuando ya el comercio se expandió. Que los bizantinos y las cruzadas ayudaron en esto. El poder clerical tuvo todo que ver, porque ellos fueron los quienes impulsaron las cruzadas, que fueron los que iniciaron como tal esta guerra. Y bueno, como todos sabemos actualmente, el comercio hoy en día es algo básico. ¿Por qué? Porque siempre y cuando nosotros contemos con el poder monetario, es salir a la vuelta de la esquina y adquirir lo que nosotros deseemos. En ese tiempo no había esa posibilidad. Las personas que querían adquirir cualquier cosa tenían que ir a estas ferias. Inclusive en ese tiempo pues no habían como tal ciudad. Me acuerdo que dice que las que iniciaron este comercio como tal fueron Génova y Italia, si no me equivoco. Fueron las primeras ciudades en las cuales se expandió como tal el comercio, y bueno, esto nos dio un auge comercial que se fue expandiendo, y hoy en día, gracias a esto, no somos autosostenibles, sino que dependemos del consumo. Gracias. Ya teniendo en cuenta lo que nos ha dicho la compañera con la fundación de aldeas y también esta identidad cultural que había en las mismas, empiezan a fortalecerse un nuevo modelo de vivienda que se llama el modelo de vivienda de ciudadanía. Tenemos en el capítulo 2, el capítulo 3 se llama Vamos a la ciudad, y este capítulo nos narra cómo las ciudades de tipo medieval en este periodo pues nacen de acuerdo a la identidad de igualdad. Aquí se nos narra acerca de los derechos humanos y de cómo aquellas personas querían ya no ser sublevadas por un señor feudal, sino que querían ser libres, querían moverse, querían ir de una ciudad a otra, de un pueblo a otro, sin que hubiesen salteadores de caminos de por medio. Esto también nos aparece que en este periodo de la historia humana, más que todo en Europa, habían dos tipos de entidad de clase humana, la alta y la baja, los que tenían todo y los que miserablemente pues no tenían nada. Este era un ejemplo de desigualdad. Entonces, teniendo esto en cuenta, también teniendo en cuenta lo de los salteadores de caminos y también lo de los señores feudales, estos, al no poder tener control sobre tanta gente, empiezan a liberar pedazos de ciudades. Tengamos en cuenta que un señor feudal era dueño de una gran extensión de tierra, y esta la dividía en función para que esta tierra fuese sembrada o aprovechada. Entonces, en esa cuestión, el señor feudal deja que estas tierras sean ocupadas por estos vasallos y las va liberando, pero a partir de unos derechos para él, para su familia y para la iglesia. Por eso es que tenemos el ejemplo de que hoy en día las iglesias no pagan impuestos. Eso en algunas ciudades de Europa. Pero, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Dortmund, que es una de las primeras ciudades que se fundó en Europa y que nos acompaña en nuestros días. También tenemos ese ejemplo de que como esas ciudades, algunas pudieron avanzar, ciudades como Londres, por ejemplo, que empezaron siendo una aldea en las orillas del río Támesis, o en unos cruces de caminos, como era el caso de Dortmund, y cómo estas pudieron soportar junto con el crecimiento del auge del comercio en ese entonces hasta nuestros días, y cómo otras ciudades, como por ejemplo las ciudades de Castilla, pues fueron demigrando. Bueno, como les decía, el Señor iba liberando pedazos de tierra y estos iban siendo ocupados, y esto pues daba en sí a la extensión de las ciudades. Tengamos la siguiente diapositiva. Bueno, en el capítulo 4 tenemos nuevas ideas por viejas ideas. Esas nuevas ideas que llegan son estas ideas de libertad e independencia, el de la igualdad, de cómo yo puedo parecerme a otra persona y cómo puedo tener la capacidad de paga, un beneficio, una tierra, algo que yo sienta que es mío, una propiedad, la autonomía y la apropiación sobre un terreno, es muy fácil. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de la doctrina de la usura. Si ustedes saben qué es la usura en nuestro tiempo, la usura es un interés que se le da, por ejemplo, que usted como buen samaritano le presta a otra persona, y a partir de ese dinero que está prestando, por ejemplo, que presta 1 millón de pesos, reciba 200.000 pesos de interés, porque usted necesita sacarle un provecho. A eso nosotros llamamos interés. Pero en este entonces eso era conocido como usura y la iglesia lo castigaba. ¿Y cómo era el momento en el que esa iglesia castigaba esa usura, ese pecado? Era con la condenación del infierno. Decía la iglesia entonces que si usted prestaba y cobraba más allá de lo prestado, usted se estaba condenando.
Pero Martín Lutero sale, años después, también en la Edad Media, y con una reforma dice que eso es imposible, que cómo es justo que la Iglesia condene esa doctrina, que condene esos comportamientos, si por ejemplo el Papa o la misma Iglesia en sí prestaba dinero y también cobraba usura. Entonces, ellos hacían y condenaban, pero no ejecutaban. ¿Sí me hago entender? Entonces, a partir de esos pensamientos y esta reforma que también pues castigaba la venta de indulgencias, que era lo que hacía la Iglesia, que a partir de ciertos dineros que usted pagaba, supuestamente se liberaba del infierno y ascendía al cielo, salen diversos pensadores, como Dumoulin, el cual resalta el bien de este derecho. Este era un defensor de los intereses de préstamo en ese entonces, algo que la Iglesia pues veía con muy malos ojos. Pero a partir de Dumoulin, la reforma de Lutero y la contrarreforma, se establecen también unos seres bancarios que prestaban el dinero a ciertas tasas de interés, y ya entonces eso dejó de ser mal visto. Entonces esa doctrina de la usura se quedó en las páginas de la historia y hoy simplemente lo vemos como una tasa de interés. Esto es un ejemplo de cómo la Iglesia tenía un poder moral e incluso económico sobre las personas de ese entonces. Yo les voy a hablar de los capítulos 7 y 8, y el primero pues se llama Ahí viene el rey, de Leo Huberman, y pues en este nos habla principalmente de que los escritos anteriormente, pues más allá de los siglos 10 y 11, eran basados o escritos especialmente en latín, y en ese capítulo también se habla sobre el contexto de las universidades a niveles internacionales. ¿Por qué? Porque es que en ese tiempo el idioma ha sido principal, o el más llamado era el latín, y por eso en muchas universidades hablaba comúnmente este idioma. Y pues ahí puse yo una definición sobre la educación internacional de Fernand Cantalayud, que dice que pues se basa principalmente en las facilidades para viajar al extranjero y en las nuevas tecnologías. Y como hoy podemos notar, actualmente el idioma universal se está volviendo, o ya es el inglés, aunque en muchas universidades o en algunos lugares esta se sigue viendo como una lengua secundaria. Es muy probable que a futuro pues esta sea la que tome el papel de ser la lengua universal en todos los aspectos. También nos habla sobre la religión, que la religión a pesar de que ha pasado mucho tiempo, pues siempre ha tenido su poder y su influencia tanto en los ámbitos social, político, económico, desde hace muchísimo tiempo, y que a pesar pues hoy todavía siguen teniendo muchísima influencia. Hoy actualmente pues todavía se encuentra lo de los impuestos, que muchas veces pues eso no debería darse, pero es algo que todavía se da. Y esto también nos habla sobre la protección, que en esos tiempos la protección era demasiado limitada, porque los únicos que accedían a ellos eran los que tenían poder, los que tenían riqueza, los reyes y la nobleza especialmente, a diferencia de como hoy es en la actualidad, ya que pues según la ley pues ya eso se toma como un derecho. Y ahora voy a hablar sobre el capítulo 8, que se llama El hombre rico, y esta principalmente nos habla sobre la devaluación monetaria, que es algo que se da desde hace muchísimo tiempo. Principalmente pues se da, los príncipes usaban esto como a su favor, y pues sin importar lo que eso perjudicara a su pueblo, porque actualmente, como se da hoy en día, por ejemplo, un ejemplo actualmente sería lo del dólar, que cuando se disparó el dólar, eso generó crisis, pero principalmente para las clases bajas, porque son las que más escasean de recursos, y eso era algo que ya se venía dando con el transcurso del tiempo. Y pues muchas gracias. Pobre mendigo ladrón, se necesita ayuda para el niño. Tengan presentes los dos títulos de los dos capítulos que me correspondieron. Entonces comenzamos con una historia de terror. Lo que les voy a contar es una historia real, pero de terror. Las calles de la época medieval, en siglos XVI y XVII, estaban abarrotadas de personas que no tenían hogar, que no tenían dinero, que no tenían ni siquiera lo necesario para subsistir. Tú salías de tu casa, si es que tenías la posibilidad de tener casa, y en las calles estaban tiradas muchas personas que no tenían nada para poder vivir. Entonces, esto trae una causa detrás,
Todo esto lo ocasionan varios aspectos, pero les voy a hablar como de los principales que toca Leo Huberman en el libro. El primero es la guerra. En estos años estuvieron muchas guerras presentes durante los días y destruían todo. Lo poquito que tenían lo destruían. Entonces estaban autodestruyéndose sin darse cuenta, porque iban a llegar a un punto en que las personas ya, o si no estaban metidos dentro de la guerra, estaban muriéndose de hambre en las calles. La segunda causa que nos tocan es, para mí, la principal, yo creo, y era lo que nos hablaba mi compañero Samir sobre la devaluación de la moneda. Cuando comienza a existir este vicio de los reyes, de las personas que tenían poder por tener oro y oro, comenzaron a pasar genocidios, robos de tierras y atacar precisamente a estas personas. Entonces, por ejemplo, les pido el favor que se pongan de pie, que levanten un brazo. Bueno, ahora el otro. Salten. Listo, se pueden sentar. Los poderosos, los reyes, las personas que estaban mandando, tenían en su poder a miles y miles de personas que hacían lo que ellos querían, como ustedes lo acaban de hacer. Entonces mandaban tropas por saquear oro, para saquear tierras, y lo acumulaban y lo acumulaban y lo acumulaban. Todo el oro que ellos estaban sacando de las Indias, todo el oro que ellos estaban robándose, que estaba lleno de sangre, se estaba acumulando en sus castillos y palacios mientras la gente se estaba muriendo. ¿Qué pasó? Llegó a un punto en que esto ya los afectaba a ellos, porque ¿cómo van a quitar el olor a putrefacción que llega de las calles? No podían echarle perfume a todos los lugares. ¿Cómo iban a hacer que las personas no llegaran con piojos a sus palacios, no llegaran con enfermedades, si simplemente ellos estaban encargando de destruirlo todo? En las calles se escuchaba pobre mendigo y ladrón, y a ellos no les interesaba porque no los afectaba. Cuando los comenzó a afectar, les empezó a importar. De resto, no hubieran tomado ninguna clase de medida respecto a esto. El segundo capítulo ya nos habla sobre la ayuda que empezó a surgir. ¿Qué pasa? Se da la expansión del mercado. Al expandirse el mercado, comienzan a necesitar muchos más productos, muchas más cosas, muchos más bienes, y para poder producirlos necesitaban personas que estuvieran en este proceso de producción. Entonces empezaron a contratar a muchas personas y por supuesto necesitaban personas que su mano de obra fuera muy barata. Entonces, ¿qué hicieron? Contrataron niños, contrataron mujeres. El capitalismo estaba llegando con una fuerza muy grande en este aspecto, y con el capitalismo la sobreexplotación hacia las mujeres, niños y las personas que podían trabajar. Y lo hacían porque era la única manera para poder comer. Entonces se necesita ayuda hasta el niño, porque niños desde los 6 años, 8, 9, 10 estaban trabajando en fábricas, estaban llegando a horas de 6 de la mañana y salían súper tarde en la noche, precisamente porque los estaban explotando, era muy barato. Y aunque suene muy feo, esto los salvó de estar mendigando en las calles. Tenían que vender su dignidad como personas, volverse esclavos en fábricas para poder tener una vida no digna, pero poder sobrevivir, poder comer. Seguimos con el capítulo 13 de Los bienes terrenales del hombre de Leo Habermas, que se titula El viejo orden cambia. ¿Por qué el viejo orden cambia? Bueno, en Francia en el siglo XVIII estaba regida por el sistema feudal, que estaba compuesto por el primer estado, que era la clase, pues los ricos, que eran el clero y la nobleza, y el tercer estado, que era la burguesía y el campesinado. La burguesía era la clase, eran los que eran las personas estudiadas y educadas, y pues el campesinado eran los que trabajaban en la tierra, que eran los que pues les tocaba el trabajo más duro, porque de todo lo que ellos trabajaban tenían que pagar impuestos. O sea, el 80% de lo que ellos trabajaban lo gastaban en impuestos, o sea que les quedaba el 20% para ellos. A pesar de eso, con ese 20% los campesinos en un momento llegaron a pensar y lo hicieron, ahorraron un poco para comprar tierras. Entonces la burguesía, que pues tenía muchas ventajas hacia
bueno, con respecto al campesinado, quería tener poder, quería que se establecieran como una clase social. Entonces se aliaron con el campesinado, que pues, ellos tenían tierra y pues ellos poseían el capital, tenían su base para poder avanzar. Entonces en 1789, aliándose, iniciaron la Revolución Francesa. La burguesía, que era la que tenía ahí ventajas, hizo contratos con el ejército para poder derrocar a las propiedades y los bienes que tenía el clero y la nobleza, y pues fue la que más ganó en la guerra, pues, y le dieron origen al capitalismo, que se basaba más en el intercambio de productos. Bueno, el siguiente, aquí inicia la segunda parte del libro, en el capítulo 14, que se titula ¿De dónde vino el dinero? En el siglo XVI en Francia y la gran mayoría de Europa, de los países de Europa, pues que eran países poderosos, países ricos, se podían preguntar de dónde tuvieron ese dinero, el capital, para poder ser así pues poderosos y ricos. Empezaron pues con el comercio. El comercio de ellos se basó en la piratería, en la conquista, en la opresión hacia los negros, y pues hicieron sus embarcaciones hacia África. También pues está el ejemplo cuando se llevaron los negros a Estados Unidos, cuando llegaron a América. Entonces se los llevaban oprimiéndolos, llevándoselos como esclavos, y no solamente a ellos, sino la riqueza que ellos poseían en sus tierras. Y pues acumularon toda esa riqueza de ellos, y ahí fue donde ellos obtuvieron el capital. Ya luego, a finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX, con la Revolución Industrial, ya algunos de esas personas, de esos esclavos, ya pues no eran esclavos, sino que habían logrado adquirir riquezas por sus propios medios y tenían fábricas manufactureras. Pero entonces, pues los que tenían poder querían seguir obteniendo el poder, y los obligaron a que bueno, los expropiaron. Les quitaron toda su capital, que eran las herramientas y las máquinas que ellos utilizaban para realizar sus trabajos, y pues ellos, pues, a no tener nada, no tener capital, se habían obligados a trabajar para ellos en las industrias. Entonces ahí también juega un papel importante de la iglesia, que ella, su posición era más a la moral, que decía que pues no, bueno, en cierta parte no estaban de acuerdo con adquirir dinero de esa manera, con el comercio, con la trata de personas, sino que todo se debía basar en el ahorro, en orar y en obtener riquezas ahorrando, y que salir a trabajar era para Dios. Bueno, el capítulo 16 se llama La semilla que tú siembres, otro la cosechará. En ese capítulo pues nos centramos principalmente en la Revolución Industrial, donde pues como sabemos fue algo que cambió demasiado, y pues fue una época demasiado que marcó demasiado pues el presente que hoy estamos viviendo. La clase obrera tuvo que tener en esa época un montón de luchas para poder tener un poquito de que los capitalistas de la época buscaran un poquito de bienestar, y que no explotaran tanto su mano de obra. Entonces, como dice en la diapositiva, con el paso de los años, después de la Revolución Industrial, han ocurrido diferentes luchas para dar garantía a los trabajadores. Los capitalistas siempre han creído que pueden hacer con lo que según a ellos les pertenece lo que quieren. Entonces, en la época de la Revolución Industrial, como todos sabemos, explotaban a los niños, a las mujeres, y pues les pagaban muy poquito, y las que más tenían que trabajar eran los niños y las mujeres, muchísimas horas y a un bajo precio, pues
porque les podían pagar así, a los hombres tenían que pagarles más, entonces las que más trabajaban eran los niños y las mujeres. En la revolución hubo un profesor, por decirlo así, en los telares de algodón, que se llamaba John Moss, que lo cita Leo Huberman, donde él dice que vivió en carne propia todo lo que se vivía y las cifras de pobreza que se vivía en la revolución industrial. Los obreros vivían de una manera denigrante y fuera de eso, tras de que les pagaban mal, ni siquiera tenían salud, vivían en sótanos, vivían muchas personas y se enfermaban debido a esa condición de vida que llevaban. Entonces, esto hizo que los trabajadores se cansaran de esa explotación, de que no les alcanzaba para tener una vida digna, de que tenían que pasar muchas horas trabajando y ni siquiera descansaban en la noche, y pues empezaron a quemar las máquinas como símbolo de protesta a su inconformidad. En el capítulo 17 se llama Leyes naturales de quién. Viene atado a lo que pasó anteriormente pues en la revolución industrial. Antes de pasar aquí, les quiero hacer una pregunta al que me lo quiera contestar. ¿Ustedes creen que lo que pasó en la revolución industrial con la explotación de la mano de obra sigue pasando hoy en día? Sí. ¿Por qué? Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Corea del Norte y cómo véndese mano de obra esclava a China. Aún sigue ocurriendo y pues todavía siguen buscando maneras de que los trabajadores tengan una vida digna. Digamos, ponemos el ejemplo de nosotros, los colombianos, hoy realmente un salario mínimo no es nada y sí tenemos que vivir en unas condiciones de vida, por eso la pobreza cada vez crece más, porque realmente las personas no le pagan bien a los trabajadores. Bueno, el capítulo 17 se llama Leyes naturales de quién. Los economistas de la época pues se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, se dieron cuenta que la mano de obra era explotada, que los obreros pues se hicieron escuchar por medio de luchas y pues ¿qué hicieron? Crear leyes que buscaran pues favorecer a la clase obrera. ¿Pero ustedes creen que esas leyes funcionaron? No. Lamentablemente esas leyes pues siempre seguían favoreciendo a la clase más alta y la clase obrera seguía empobreciéndose. O sea, no funcionó para nada, simplemente eran unas leyes ahí, e incluso había un obrero que decía: esas leyes hicieron realmente que me afectaron más que lo que debía favorecerme, porque cuando ellos empezaron a quemar las máquinas, sacaron unas leyes que era que el que quemara las máquinas en protesta, pues lo mataban. Entonces era una ley, entonces esa ley no los favorecía en nada. El capítulo 19, si yo pudiera anexarlo, anexaría los planetas. Iniciamos con la revolución industrial, 1760, siglo XVIII. Para esa época la revolución industrial marcó un antes y un después en las condiciones de los trabajadores, como lo decía los capítulos anteriores. Para este tiempo nace una corriente muy avanzada que fue ya para el siglo XX, que fue Karl Marx con su marxismo, padre del marxismo y padre también del propio comunismo. Para este tiempo la revolución industrial nos trajo también muchos cambios. La forma en cómo el trabajador y el proletariado en sí llevaban ese movimiento y esa lucha a gran escala contra ese capitalismo voraz que estaban haciendo para ese tiempo en el mundo. Otro padre que podría decir sería León Trotsky, padre también del comunismo, padre de la Revolución Rusa. Este señor ayudó a que la Rusia soviética cambiara ese modelo zarista que tenían en ese tiempo y se transformara en ese modelo comunista que a lo largo del tiempo vimos que fracasó. Este capítulo también nos habla de cómo las políticas internacionales en el ámbito monetario, en el ámbito de la población, cambiaron ese movimiento.
hicieron que las propias ideologías para ese tiempo que se surgieron en el mundo chocaran con esa población y se formaban esas guerras. Iniciaba la Primera Guerra Mundial, después de esa larga paz que hubo, después la Segunda Guerra Mundial y terminamos con esa inevitable Guerra Fría, que con la caída de la Unión Soviética en el 91 nos dimos de cuenta que estas luchas no nos llevaron para ningún lado, nos llevaron casi a la autoaniquilación y a la transformación en sí de la política mundial y de la forma en cómo el capitalismo se apoderó prácticamente de todo el mundo. El eslabón más débil. Un personaje también que podría decir sería Ronald Reagan, 40º presidente de los Estados Unidos. Este señor impulsó que la economía fuera una economía de libre mercado, una economía liberal. Con esta economía también él quiso acabar en sí, enterrar por una vez por todas el comunismo y ese modelo económico que estaban fracasando en los países que se está implementando. Este capítulo también nos habla de las crisis económicas que hubo a lo largo del tiempo. Podría decir una como la crisis que hubo hace poco, que fue en el 2008, con la crisis de las viviendas en los Estados Unidos, o también irnos más atrás con el crack del 29, que fue la crisis económica que dio paso a la Segunda Guerra Mundial. Con esta destrucción de la economía que nos habla el capítulo, también se da por la forma en cómo los monopolios en el mundo, los monopolios de empresas grandes, acaban con la economía. Otra empresa que podría decir sería la Standard Oil. La Standard Oil era una empresa estadounidense que era de Rockefeller. Esta empresa tenía el 80% de la producción del petróleo en Estados Unidos. ¿Qué hacía esta empresa? Compraba empresas pequeñas que estaban casi en quiebra y las compraba a bajo precio y las pasaba a su nombre, a la Standard Oil. Esta empresa era tan inmensa, como ya lo dije, abarcaba una gran cantidad y monopolizó el petróleo de esa empresa. ¿Qué hizo el gobierno de Franklin D. Roosevelt? Acabar con esta empresa y fragmentarla en empresas más pequeñas para que hubiera otras empresas que tuvieran una competición. Esto es lo que nos dice el eslabón más débil. Empresas pequeñas que tratan de surgir ante empresas más grandes, como la dije, la Standard Oil, que era una empresa muy gigante y que otras empresas no pueden competir hacia ellas. Eso es lo que nos dice. La sociedad también es una parte fundamental. Cómo el proletariado, cómo las personas de clase media y baja podían competir con sus pequeñas empresas, con estas empresas gigantes. Y prácticamente serían también las crisis sociales. Las propias crisis sociales nos llevan a esa destrucción de la economía. Lo vimos también con Venezuela, en cómo un modelo económico y político y social hicieron decaer un país tan rico como es Venezuela. Y tristemente nos ha marcado hoy en día cómo las crisis económicas y las crisis sociales han acabado con el mundo económico prácticamente. Ahora yo les voy a hablar sobre el capítulo 21, que trata de Rusia tiene un plan. Iniciando con la Revolución Rusa, pero este fue un conflicto de carácter social, político y económico que fue liderado por uno de los líderes comunistas, como lo fue Lenin, del partido bolchevique. Iniciando con la Revolución Rusa, pues hablamos que hubieron conflictos como lo fue la guerra civil, la lucha de clases sociales y la crisis económica. Pues la guerra civil, incluyendo así, fue un conflicto armado que se sucedió entre los años 1917 a 1923 entre los que se enfrentaron los líderes del partido bolchevique junto al ejército rojo. Este fue uno de los conflictos que inició como una gran problemática a esta revolución rusa, que esto, iniciando con la guerra civil, llegó a la lucha de
de clases sociales. Pues en la lucha de clases sociales, el proletariado y junto a el proletariado que va de la ciudad y los campesinos, como lo fue en la parte rural. También hablamos de una crisis económica. Pues en la crisis económica Rusia fue un país totalmente, no para decirlo totalmente, sino fue un país como rural y a la vez atrasado, o sea, no tenía el mismo desempeño de desarrollo como los otros países. Sufrió, según Denis, Rusia aclamaba que ya diera por fin por terminadas las clases sociales para iniciar como objetivo un proceso de crecimiento económico, ya que pues en la crisis económica hubieron sufrimientos como lo fue la escasez de alimentos, las hambrunas. Fue una crisis totalmente terrible y no permitía que, como tal, permitiera un gran avance a nivel social. Ya como para ir dando paso, incluye la teoría, lo que es la teoría de Marx, como a la base del socialismo, el comunismo. Pues en el socialismo nos podemos dar cuenta que iba liderado, pues no liderado, sino iban junto al capitalismo para permitir un desarrollo de producción, tanto en empresas, fábricas. Eso tiene que ver como la base de la industria. Y el comunismo, como lo fue el gran líder político de los partidos bolcheviques, Lenin, no permitía que fuera ¿cómo le digo yo? No daba como buenos fundamentos a que diera la sociedad como permitir avanzar progresivamente. Rusia se preparó para tener un gran capital y poder levantarse de estas crisis que estuvo alrededor de los años, iniciando del año 1917, obtuvo como tal que permitiera tener un desempeño independentista, para tener como una potencia de crecimiento económico y de una buena legislación política. Para finalizar, el último capítulo es renunciarán al azúcar. Voy o sea, ustedes ya llevan como en la cronología, ¿no? Se empieza como desde los vasallos, a hablar de personas, se empieza como a establecer su sistema político, el capitalismo, luego se habló de Marx y todo el cuento. En este capítulo hace como como que equipara estas dos cosas, entonces pone el capitalismo con el socialismo, hacen como una constante comparación. Entonces renunciarán al azúcar, dice que el capitalismo fuerte y duro y puro se estableció en el mundo y entonces los países más desarrollados empezaron a comprar la materia prima de los países menos desarrollados. Y entonces ¿qué empezó? Empezó como un juego de oferta y demanda. Entonces era establecer más o menos los precios. Se veía que publicaciones en el New York Times acerca de que se le compró tal parcela de algodón a Brasil solamente para quemarlas. O sea, estaban comprando cosas para quemarlas, destruirlas y así, digamos, mi parcela subiera de precio. Básicamente es esto. Yo lo traje, este capítulo lo traje como a la actualidad en Colombia y le puse la abundancia de la escasez, y es que es justamente lo que pasamos en Colombia. Estamos entre mucha abundancia de escasez y aquí hay las formas y los medios para una producción que nos garantice un mínimo vital, ¿sí? Que es la comida. No podemos, por ejemplo, decir que nos va a dar
vivienda y salud, no, pero sí nos puede garantizar lo mínimo, que es que aquí la gente no aguante hambre, porque eso es inaudito, que haya personas que aguanten hambre. Debido al COVID, la tasa de, el porcentaje de personas que comen solamente una vez al día subió. Lo que hablaban mis compañeras, la pobreza ha ido incrementando. Entonces se hace una nueva pregunta: ¿Colombia es un país capitalista? ¿O qué es esto? Neoliberal, ¿no? En teoría es neoliberal, pero varias personas concuerdan con lo mismo. No hemos salido del feudalismo. En muchos sectores, en muchas perspectivas, no hemos salido del feudalismo. Entonces, como por ejemplo, según la Federación de... se me escapa ahorita la sigla, dice que Colombia puede ser una despensa mundial de alimentos para todas las crisis que se vienen, pero ¿cómo hacerlo si ni siquiera aquí en Colombia tenemos asegurado el alimento para nuestros propios habitantes? Entonces hablan sobre el feudalismo, ese feudalismo que no se ha salido de nosotros, que todavía tenemos cantidad de tierras improductivas que le pertenecen a una sola persona, y que si esa sola persona la pone a producir es para costo y beneficio de ella. Entonces Leo Huberman habla sobre la falta de planificación y pone el paralelo de la planificación en cuanto al capitalismo y la planificación en cuanto al socialismo. Y es que en el capitalismo yo no puedo, el Estado no puede simplemente planificar y intentar solucionar todos los problemas, sino que en el capitalismo se tiene que tener en cuenta las grandes compañías y las grandes empresas que aportan capital. Entonces yo voy por los intereses de estos pocos, y los que están aquí aguantando hambre, pues me preocupa, pero no puedo hacer mucho porque primero están ellos, ¿sí? En cambio, como el socialismo todo es de todos, pues si esta comunidad está aguantando hambre, no tengo que pasar por encima de nadie para poder solucionarle los problemas a ellos. Entonces, básicamente es esto.